que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día tan bonito que nos permites tener más de vida. Y lo digo, Señor, no tanto por el clima que hay, sino porque pues estamos vivos y cada día de vida, Señor, debemos de ser agradecidos. Es hermoso porque somos tus hijos, porque estás con nosotros, porque nos amas, porque nos cuidas, porque dice tu palabra, Señor, que tú cuidas, que conoces nuestra salida, nuestra entrada, que aunque es de día o de noche, decía el salmista, tú estás al pendiente de nuestra vida, estás cuidando, estás velando nuestros sueños, nuestro andar, nuestro caminar no es desconocido para ti. Y Señor, pusiste en el corazón de las familias que estamos aquí venir a tu casa, Señor. Gracias por ello. Gracias porque contamos con una iglesia en la que podemos escuchar tu palabra. Que la escritura que ya hemos escuchado y que la que vamos a oír ahora traiga bendición a nuestra vida. La necesidad de cada uno de nosotros es distinta. Así que te ruego, Padre, que nos animes, nos confortes o nos confrontes. Nos consueles, nos redarguyes, nos hagas crecer delante de tus ojos y que al salir el día de hoy de tu casa, Padre, vayamos con la alegría y el regocijo de habernos alimentado de tu palabra. Descansa, Señor, el alma, el espíritu de mis hermanos que están cargados y trabajados, Señor, por alguna aflicción o enfermedad o preocupación que tengan, Señor, en su corazón. Que aquella palabra que decía el salmista antes de dormir, que le recordaba a sí mismo el dormir y descansar y despertar tranquilo, nos haga estar en esta mañana también en paz y tranquilo, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y responderás conforme a tu voluntad y siempre, Señor, con poder y teniendo lo mejor para nosotros. Te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra, Señor, habla a través de ella. Perdónanos nuestros pecados, sé con nosotros, que tu presencia, Señor, esté en este lugar para que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de estudios, esta serie de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos que venimos estudiando ya desde hace varios meses, ya hace un buen tiempo que estamos estudiando este libro. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar el tema número 25. El tema número 25 de esta serie de estudios se llama ¿Cómo afectarán las 70 semanas al pueblo de Jesucristo? ¿Cómo afectarán las 70 semanas al pueblo de Jesucristo? Con base en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Por favor, vamos a tenerlo allí en nuestras Biblias y vamos a darle lectura. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Dice la palabra de Dios así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero, hermanos, ubicarnos un poquito en el contexto, o recordar en muy breves palabras dónde estamos ubicados, hermanos, en este momento. En la última conferencia que compartía con ustedes, empezamos a estudiar y leímos prácticamente gran parte de este capítulo 9. Y yo les comentaba en aquella ocasión, hermanos, que la profecía que Daniel está recibiendo en este momento
Es una de las profecías más importantes en la Biblia en lo que tiene que ver a la escatología, al cumplimiento de los acontecimientos escatológicos. Les comentaba que Daniel capítulo 9, hermanos, es tan importante que prácticamente el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es como una descripción más detallada de lo que Dios le está revelando al profeta Daniel en este momento en la historia. Así que en aquella ocasión refería yo también que la profecía de Daniel capítulo 9, hermanos, que la importancia de la profecía de Daniel capítulo 9 radicaba en una cosa, en que fue la respuesta que Dios dio a un hombre que intercedió por su pueblo. Estábamos escuchando hace un momento con el pastor Luis lo que es la intercesión, y él nos enseñaba que interceder es orar, pero de una manera continua, permanente, en la que uno derrama su espíritu delante de Dios. En este caso Daniel por un pueblo, un hombre acostumbrado a orar delante de Dios, intercede por su pueblo, esperando únicamente saber qué es lo que a ese pueblo le esperaba en el corto plazo. Sin embargo, Jehová el Señor, considerando la vida, es algo muy importante, hermanos, porque a veces, aunque no querramos verlo así, también la vida del que ora es importante. Entonces, Dios, conociendo la vida de Daniel, no solamente le da respuesta a esa oración intercesora, haciéndole saber qué es lo que va a pasar con su pueblo en el momento inmediato, sino también a largo plazo. Y entonces el día de hoy, hermanos, vamos a dedicarnos a estudiar en sí lo que Dios le está revelando al profeta Daniel y qué es lo que va a implicar, hermanos, para su pueblo y para la santa ciudad, tal como él se lo ha anunciado. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos, que esta profecía va a afectar siempre positivamente. Va a afectar de dos formas o a través de dos medios. Va a afectar en este caso, hermanos, al pueblo de Israel, pero también quiero comentar que cuando hablo de que hay una afectación a Israel es porque la voluntad de Dios es obrar a través de este pueblo. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy es que también el mundo entero está implicado y está involucrado allí. Pero hablo de Israel porque finalmente la pregunta que el profeta Daniel fue para con Israel. Y sin embargo, Dios le revela lo que él tiene planeado para todo el mundo. Bien, ¿cómo afectó entonces, hermanos? Punto número 1, positivamente a través de ¿qué? De bendiciones. Positivamente a través de bendiciones. Dice el versículo 24, una vez más lo voy a leer. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, ¿alguien recuerda cuántos años habían pasado de cautiverio cuando Daniel hace esta oración? 67 años. Aproximadamente 67 años había transcurrido de cautiverio. ¿Cuántos años había determinado Dios? 70 años. ¿Por qué había determinado 70 años? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? Porque era un año por cada vez que no había completado la tierra. Porque era un año, sí, por cada ocasión que Israel había desobedecido. Es decir, el cautiverio fue un castigo de Dios para con el pueblo de Israel por no haber permitido que la tierra descansara durante un periodo de 490 años. Cada 7 años debió de haber descansado. No lo hicieron. Por cada año que no descansó, Dios determina un año de cautiverio. Están transcurriendo 67 años. Daniel ve que su pueblo no tiene la menor intención de regresar. Ora delante de Dios y entonces Dios le responde algo que me parece a mí muy interesante, muy bonito. Dice el ángel: 70 semanas están determinadas. La palabra determinada, hermanos, en hebreo es una palabra muy interesante que lamentablemente, no la palabra hebrea, pero sí el significado, hoy se ha utilizado de manera inapropiada e incorrecta, hermanos, por el mundo.
Y aunque lo he mencionado en otras predicaciones, quiero yo mencionarlo en esta ocasión, dada la importancia. Primero que nada, quiero decirles que la palabra hebrea determinada, chakha, es una palabra que significa cortar. Y quiero determinar allí un momento. Primero que nada, dice el ángel Gabriela, también dice, 70 semanas han sido cortadas sobre tu pueblo. Imagínate, hermano, que yo te pido por favor que mires al frente, que yo tengo un lienzo en la mano, sí, en este momento, y yo necesito elaborar una blusa. Entonces, de ese lienzo que yo tengo, ¿verdad? Yo lo voy a usar para varias cosas. Yo tengo determinado, fui a la tienda, compré 2 metros porque tengo esa necesidad. Sin embargo, yo corto una parte porque esa parte va a tener un propósito particular. Yo la compré con mis recursos y yo tengo ya determinado en qué voy a usar todo ese lienzo, y corto una parte porque tiene ya un fin determinado. ¿Sí me expliqué? A esa acción, a esa acción de cortar, también se le conoce como decidir, pero también se le conoce como decretar. Es decir, Dios anticipadamente le está diciendo a Daniel que él, como Dios soberano, es algo muy interesante. Dios, quien es soberano, es decir, quien es el rey, quien tiene la autoridad, Él en su majestad, en su señorío, en su poder sobre toda la creación, ha decretado que en un periodo determinado de tiempo algo le va a ocurrir o algo va a vivir el pueblo de Israel. Ahora, es algo muy interesante, porque lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios conoce, ya todo el lienzo de la historia. De hecho, en la parte introductoria de Apocalipsis lo vimos. Hebreos capítulo 1 dice que Dios formó el universo. Y en Hebreos capítulo 1, esa palabra universo no tanto da la idea de los planetas, sino que Dios determinó el principio y el fin de las edades desde antes de la creación del mundo. Él determinó. ¿Ahora estamos en qué año, hermanos? 2016. Eso significa que bíblicamente hablando, con temor incluso a equivocarme, estaremos, a lo mejor la Tierra debe tener unos 7, 8 mil, no más de 9,000 años, hermanos. La Tierra no es vieja, es muy joven. De hecho, científicamente hoy está comprobado que la Tierra es muy joven, y eso lo saben los alumnos de la batalla de Génesis, donde expliqué la razón. Pero el punto al que quiero llegar es, yo no sé cuándo va a venir el Señor. Puede venir mañana, puede venir el año que entra, o puede venir en 100 años, o puede venir en otros 5,000, porque no lo sé, el día ni nadie la sabe, solamente Él, pero Él ya ha determinado qué es lo que va a ocurrir en cada una de las edades, y ha cortado específicamente para el pueblo de Israel una situación en particular. Él decretó. Ahora, eso es importante. Dios le dice a su profeta, yo he decretado esto. Cuando Daniel entiende, yo he decretado esto, él asume algo en su corazón como profeta y como varón de Dios. ¿Qué es? Si Dios dice que esto va a ocurrir, entonces yo tengo que esperar, porque Él ya determinó. Y aunque todavía no ocurre, sé que va a ocurrir. Abro un paréntesis. Hoy en día, en el mundo, si se enseña, es que tú tienes que decretar. Decrétalo, ¿verdad? O voy a hacer examen a la universidad, a ver si me quedo. No digas a ver, decrétalo. Yo decreto que voy a quedarme en la universidad. Voy a buscar un trabajo y pues a ver cómo me va, le voy a echar ganas. No digas que le vas a echar ganas, decreta que te vas a quedar. Y entonces, lamentablemente, hermanos, en el medio artístico, en el medio social, en cualquier medio que usted se desenvuelva, va a escuchar que la gente está decretando. De hecho, se han escrito libros acerca de cómo decretar. Esa ignorancia de la gente se ha introducido en la iglesia, y muchos cristianos y muchos pastores, tristemente, han enseñado a sus iglesias a decretar, ¿no? Y entonces yo te decreto en el nombre de Cristo que tú tienes esto, y yo te decreto, y no porque dices en el nombre de Cristo puedes decretar. ¿Por qué Dios puede decretar? Porque Él tiene el poder. Él tiene el poder para que pase. ¿Sí me explico?
Si viene un joven conmigo y me dice, pastor, ¿puedo orar por mí porque voy a entrar a la universidad? Yo voy a orar por él y voy a decir a Dios, Señor, este chico quiere entrar a esta universidad, pero ¿tú qué dices, Señor? Yo te pido de favor, si tú quieres llevarlo a esa universidad, llévalo. Yo le digo a Dios, y también le he dicho, pero si lo necesitas en otro lugar, mejor llévalo allí también. Si yo le digo a él, yo te decreto que vas a entrar, significa que yo le estoy asegurando que va a entrar. Pero yo no tengo el poder para que entre. Pero Dios sí lo tiene. ¿Sí nos explicamos? Pero Dios sí lo tiene. Y entonces Daniel, hermanos, sabiendo que Dios tiene el poder para determinar el futuro de las personas, yo quiero que tú y yo nos imaginemos que en la medida en que Daniel, hermanos, va escuchando la profecía, ¿cómo crees tú que se sentía su corazón? El punto número 1 se llama positivamente a través de bendiciones. Entonces, él se empieza a sentir contento porque dice, Dios, no te preocupes, Daniel, yo tengo en mis manos el futuro de tu tierra. Y yo te voy a decir una cosa, durante un periodo de 490 años o 70 semanas de años, algo va a pasar sobre tu pueblo, 6 grandes obras. Yo voy a hacer que ocurran 6 grandes obras sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a ver que de esas 6 obras que Dios le profetiza al profeta Daniel, 3 son negativas y 3 son positivas. Ahora, quiero explicar que el término negativo no tiene la intención de malo, no, sino que es para terminar una cosa, y uso el término positivos para implicar que va a agregar algo bueno, algo muy bueno. Sin embargo, tú como miembro de la iglesia, como estudiante de la Biblia, podrías decir, oye, Germán, es que estas 3 también son buenas cuando las expliquemos. Sí, pero sigo usando el término negativo porque está terminando con algo que no es bueno dentro del pueblo de Israel. Y es lo que vamos a estudiar, hermanos, en este momento. Primero que nada, ¿por qué digo que bendiciones o que positivamente a través de bendiciones? Primero que nada, dice Dios, dentro de ese periodo, lo que va a ocurrir con tu pueblo y con tu santa ciudad es que se va a terminar con la prevaricación. Ok. Para poder comprender mejor qué significa esto, quiero explicar 2 palabras. La primera palabra es la palabra, hermanos, es el vocablo hebreo kalá, que se traduce como terminar y significa primero que nada refrenar. También significa sujetar firmemente, es decir, es no permitir que algo continúe, no permitir que algo siga su curso, porque se le sujeta firmemente. Y la otra palabra que es prevaricar, pechar, significa rebelión, significa transgresión, significa delito o también significa crimen. Dios, hermanos, determina que el pueblo se vaya cautivo durante 70 años y aunque el cautiverio trajo algunas cosas buenas, entre ellas que se terminó la idolatría y el pueblo se convirtió en un pueblo monoteísta, sin embargo, el pueblo de Israel, hermanos, cuando regresó, manifestó una cosa. Ellos seguían siendo un pueblo rebelde. Y si no, lee Zacarías, lee Ageo, lee Malaquías, y te vas a dar cuenta que aunque ellos se fueron cautivos 70 años y después volvieron por la gracia de Dios un pequeño grupo, sin embargo ellos no habían cambiado. A lo mejor exteriormente algunas cosas cambiaron, pero interiormente, hermanos, ellos no habían cambiado. Eso nos pasa mucho, hermanos, a algunos de nosotros cristianos, ¿verdad? Cambiamos exteriormente un poquito, pero interiormente no hay un cambio real, y con el tiempo vamos a expresar lo que somos realmente porque lo tenemos allí en nuestro interior. Por eso es que el Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué dijo? Habla la boca. ¿Por qué? Porque yo puedo mostrarme ante cualquier persona como una persona pues buena o con características adecuadas, pero tarde o temprano eso se va a ver a través de mi comportamiento, a través de mi carácter, a través de mi forma de hablar, y eso es porque realmente yo no he cambiado interiormente. Pero Dios le dice a Daniel que un día su pueblo va a cambiar, va a ser un pueblo diferente. Entonces, aunque el cautiverio trajo una gran lección sobre Israel, hermanos, y decidieron abandonar la idolatría, la rebelión permanecía en sus corazones. Pero dice Dios, un día eso va a terminar porque sus pecados van a ser expiados
Y al final de los tiempos, el pueblo de Israel, hermanos, va a abandonar la desobediencia que hasta el día de hoy tiene, y esa desobediencia va a llegar a su fin. Voy a explicarlo un poquito gráficamente, hermanos. Por favor, miren al frente. Lo que Dios está diciendo tiene un cumplimiento todavía futuro. Lo que está diciéndoles: yo un día voy a hacer que tu pueblo ya no continúe en el camino de la rebelión, en el camino de la rebeldía, en el camino de la transgresión. Yo voy a hacer algo para detenerlo, para refrenarlo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Si nosotros volvemos a nuestro esquema escatológico que hemos venido estudiando, hermanos, en las últimas semanas, nos vamos a dar cuenta que después del rapto empieza un periodo en la historia muy importante, que precisamente son 7 años y que se conoce como la 70ª semana de Daniel. Lo vamos a ir analizando poco a poco en las siguientes predicaciones, pero en este momento, hermanos, durante esa 70ª semana ocurre algo. Hay una gran persecución, y aunque es para el mundo, especialmente para el pueblo de Israel, en este momento de persecución, hermanos, el pueblo de Israel, en medio de la tragedia, en medio de la muerte, en medio del hambre, en medio de la desolación, van finalmente a hacer algo. Van a voltear sus ojos al cielo y van a clamar por la salvación, porque van a creer en Cristo. Y al creer en Cristo, hermanos, va a haber un cambio en sus vidas, un cambio radical. De eso voy a hablar un poquito más al rato. Va a haber un cambio radical, es decir, el pueblo de Israel va a ser salvo. ¿Te acuerdas, Gerardo Alvarado? ¿Dónde estás, hermano? Gerardo, tú me preguntabas el otro día: entonces no vas a ser salvo de Israel. Te decía: sí. ¿Cuándo? En este momento. En este periodo, Israel es salvo, ¿sí? Su maldad, su rebelión se detiene. ¿Por qué? Por la conversión sincera de ellos, cambian como un preludio a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra físicamente, para ese momento su pueblo habrá sido un pueblo convertido a Cristo. ¡Qué maravilloso, hermanos! Porque lo que Daniel quería era precisamente que su pueblo fuera un pueblo distinto, pero no en su exterior, sino ¿dónde, hermanos? En su corazón. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesta por personas. Somos personas, somos seres humanos. Y cada uno de nosotros, como seres humanos, definitivamente, empezando desde su servidor, somos pecadores, porque convertirse a Cristo no implica no pecar. ¿Estamos de acuerdo? Implica que ya somos salvos del pecado, entiéndase los pecados, el pecado que nos lleva a la condenación eterna. Sin embargo, el que vivamos en la carne no es una excusa para vivir en la carne, es decir, en pecado. Dios espera que cuando nosotros llegamos a Cristo a través de la salvación, el pecado llegue a su fin. ¿En qué sentido lo vamos a comprender nosotros el día de hoy? En el sentido de que deje de tener una relevancia en nuestra vida, como lo vamos a comprender en este momento, porque la segunda cosa que se le dice al pueblo que va a ocurrir en este periodo es que él va a poner fin al pecado. Y la palabra fin, hermanos, es la palabra hebrea hatán, que significa sellar. ¿Qué se hizo con la tumba de Jesucristo cuando fue sepultado, hermanos? Pues sellada. ¿Para qué? Para que lo que está ahí dentro, ahí quedara adentro. ¿Sí me explico? Cuando Dios dice para poner fin al pecado, encerrar, cerrar o sellar, da la idea no que el pecado va a desaparecer, sino su efecto sobre la vida de las personas. Es decir, primero que nada, el efecto del pecado sobre el pueblo de Israel iba a desaparecer, dejando de condenarlos ¿a dónde? Al infierno, primero que nada. ¿Por qué? Porque en un futuro ese Mesías del que ya prediqué yo la semana pasada, que iba a venir, que es Jesucristo, murió en la cruz
o moriría en tiempo futuro en la cruz por los pecados del pueblo y de todo el mundo, y esa sería la oportunidad para que el pueblo de Israel, hermanos, tuviera salvación, recibiera la salvación, y entonces el reinado del pecado en sus corazones llegara al final que en la vida del cristiano hoy en día. Vamos a comprenderlo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 12. La primera cosa que le está diciendo Dios a Daniel, la primera cosa negativa, porque va a terminar con algo malo, es terminar con la prevaricación, es decir, va a refrenar la rebeldía del pueblo. Un día ese pueblo va a dejar de ser rebelde contra Dios, porque va a voltear a Dios y va a creer en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo se pondrá fin al pecado. No significa que dejarán de ser pecadores, sino que el efecto del pecado que los condenaba y por los cuales Cristo murió en la cruz, ya no va a estar, porque ellos serán salvos. Pero también al ser salvos, su rebelión se va a detener. ¿Por qué? Porque habrá en ellos algo. El pecado dejará de gobernar sus corazones. Romanos 6:12, por favor lean conmigo, hermanos, la palabra de Dios, y dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, Dios dice: voy a poner fin al pecado. Y aunque la palabra está en singular, sí, la traducción está en singular, en hebreo está en plural, porque da la idea de los pecados del pueblo. Y Romanos dice: no reine pues el pecado. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra reinar, hermanos? ¿Qué hace un rey? Un rey manda, un rey gobierna, un rey tiene autoridad. Nosotros vivimos en una forma de gobierno que no es monárquica. Tenemos nosotros un presidente, pero en similitud de autoridad, si viviéramos, hermanos, en una monarquía y el rey fuera pasando y nos da una orden, ¿qué tendríamos que hacer? Obedecerla. No hay de otra, ¿sí? Porque Él es nuestro rey. De hecho, hasta hoy en día, a pesar de que vivimos ya tiempos muy modernos, la gente, cuando el rey va pasando, ¿qué hace normalmente la gente? Hace una reverencia, porque está reconociendo la autoridad o la majestad de esa persona, de ese rey. Y cuando hacen esa reverencia, automáticamente están diciendo: soy tu siervo y yo me sujeto a tu autoridad. Y entonces Pablo dice a la iglesia: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. ¿Sabes una cosa, hermano? En ti y en mí debió de haber pasado ya una cosa. Ninguno de los que estamos aquí debiéramos hoy en día de estar yendo tras el pecado. ¿Salud? Ninguno de los que estamos aquí debiéramos de estar yendo tras el pecado en ninguna circunstancia y en ninguna presentación. ¿Por qué? Porque en virtud de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, fuimos salvos. El efecto del pecado no solamente ya nos salvó de la condenación, sino que ahora Dios quiere sellar, quiere encerrar, quiere quitar el efecto para que deje de reinar en nosotros y vayamos en libertad a adorar a aquel que nos ha librado de la condenación. Eso significa que si tú y yo somos personas, hermano, que seguimos siendo maldicientes, envidiosos, jactanciosos, avaros, rebeldes, borrachos, ladrones, adúlteros, que el pecado es algo que domina nuestra vida, alguna de dos cosas: o no tenemos a Cristo, que sería la más grave, o no nos hemos sujetado a la voluntad de Dios. Y entonces alguien está gobernando nuestra vida. Es decir, que el pecado está reinando en nosotros. Y aunque tú y yo oramos, y Señor, ayúdame, yo vengo al templo y leo la Biblia y estoy aquí en la casa de Dios, pero si mi vida está caracterizada por lo malo, el pecado está reinando en mi vida. Y el que quiere reinar es Dios, es Cristo. Y lo que Daniel está entendiendo y se le está diciendo en este momento es que un día su pueblo va a ser cambiado de tal manera que el pecado va a dejar de llevarlos por la rebelión.
por la rebeldía, para llevarlos a quien tiene que ir, en este caso es a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces ese pueblo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la tercera cosa que el Señor va a hacer es que va a expiar la iniquidad. Y la palabra expiar, el hebreo kafar, significa cubrir y da la idea de reconciliar. Esta obra de expiar está relacionada con lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, ¿por qué se usa, para aquellos hermanos que están más familiarizados con la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la redención de los pecados, a diferencia del Nuevo Testamento, que se usa la palabra borrar, se utilizaba la palabra expiar, que era cubrir, porque Cristo Jesús aún no había venido. Entonces se cubría con la sangre de los corderos, con la sangre de los sacrificios. Entonces lo que Dios le está diciendo a Daniel no es que el pecado del pueblo va a ser nada más cubierto, pero que allí va a permanecer. No, Él está dando una revelación de acuerdo a lo que en aquel entonces se sabía o se conocía respecto a al cubrir los pecados. Pero déjame decirte que todos los escritores antiguos testamentarios, aunque se usaba la palabra cubrir, lo voy a ejemplificar, lo he hecho en otras ocasiones y con su permiso me voy a quitar el saco para poder hacerlo, porque a lo mejor algunos o yo no me explico adecuadamente. Imaginemos, hermanos, que el mueble que está aquí adelante y los utensilios que están son mis pecados. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, se ofrecía la sangre del cordero, ocurría esto. Eso era kafar, es cubrir. Los pecados no eran borrados, están cubiertos. Entonces, cuando esa persona iba delante de Dios, Dios lo que veía era la sangre derramada y pasaba por alto los pecados que allí estaban. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando una persona va con Cristo y le pide perdón, yo no lo voy a hacer ahorita porque son utensilios que necesito, son quitados completamente, son borrados. Pero ¿qué es lo que está entendiendo Daniel? Lo que está entendiendo Daniel es que los pecados de su pueblo van a ser perdonados. ¿Con base en qué lo digo? Vayan conmigo, por favor, al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1, para que podamos comprender esto. La rebelión del pueblo de Israel va a ser refrenada porque el pecado iba a dejar de tener gobierno o autoridad o potestad sobre el pueblo, y esto iba a ocurrir porque se iba a expiar la iniquidad, se iba a derramar la sangre que iba a permitir que esto ocurriera, y esa sangre es la sangre de Cristo. Dice Salmos 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, ¿qué entendió Daniel? Que los pecados del pueblo iban a ser perdonados. No sé si me estoy explicando con claridad. Daniel ve a un pueblo que está haciendo rebelde, y lo que hace es ir con Dios, y Dios le dice: este pueblo, Daniel, un día va a cambiar. Qué maravilloso, hermanos. Porque lo que Dios hace en el corazón del hombre a través de la sangre de Cristo es cambiar. Y aunque entiendo que estoy hablando de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos, no puedo dejar de dar la aplicación que esto conlleva, y es un cambio. Cada uno de los que estamos acá necesitamos, hermanos, todos los días examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Somos hoy mejores padres? ¿Somos mejores esposos? ¿Somos mejores cónyuges? ¿Somos mejores hijos? ¿Nuestro matrimonio va mejor de cuando conocimos a Cristo? ¿Nuestra forma de pensar, de hablar, de llevarnos va mejor? Si va mejor es porque tú tienes a Cristo, y si va peor o está igual, o no tienes a Cristo, o quien gobierna tu vida es el pecado. Y el pecado nos lleva a la rebelión, a la rebeldía, a la desobediencia, y el pecado tarde o temprano trae castigo. Pero para el pueblo de Israel el castigo ya había pasado. Dios no quería estar castigando
eternamente a su pueblo. Tiene misericordia de él como la tuvo de nosotros, hermanos, y por eso le va a anunciar tres cosas positivas. Tres cosas que van a implicar cuestiones hermosas. Y la primera dice, y después de que esto pase, le dice Dios a Daniel, voy a traer la justicia perdurable. La palabra perdurable, hermanos, es el hebreo olam, que significa eterno. ¿Saben ustedes qué es lo que más anhela hoy por hoy, hermanos? Y de hecho desde la historia el pueblo de Israel. ¿Hace? ¿Lo puede decir más fuerte? Paz. Lo que hoy el pueblo de Israel anhela es paz. Es ese gobierno justo del Mesías que le anunciaron sus profetas. Es ese tiempo en el que el niño morirá de 100 años. Es ese tiempo en el que, lo veremos más adelante en otra predicación, cuando tú puedas colocar un bebé junto a donde está un león o donde está la víbora, donde haya armonía, justicia. ¿Qué es lo que más desea el ser humano hoy, hermanos? Un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo de equidad. Y eso no va a llegar cuando gane un partido o el otro. No va a llegar cuando gane un hombre o el otro. No va a llegar incluso cuando un presidente sea cristiano. Eso va a llegar cuando venga la justicia perdurable. Y la justicia perdurable, hermanos, es un hombre, es Cristo Jesús. Amén. Le está diciendo a su pueblo, todo lo que tú y tu pueblo desean, un día va a venir. Yo lo he, hermanos, cortado, lo he determinado, lo he decretado. Así va a ocurrir. Y va a ocurrir porque Daniel no es el único a quien se le revelan esos planes. Antes de la cautividad ya se le había revelado también a Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías, por favor, capítulo 23, versículos 5 al 6. Es importante, hermano, que cuando tú y yo leemos la Biblia, aprendamos a buscar las referencias cruzadas o los pasajes paralelos para que vayamos relacionando las cosas. La justicia perdurable es un tiempo en la historia humana conocida como el milenio, en la cual Jesucristo va a venir al mundo y va a gobernar con justicia. Voy a dedicar una predicación especial para eso. Pero va a ser perdurable, ¿por qué? Porque a partir de eso, después de terminar ese milenio de justicia, viene la eternidad. Toda la justicia eterna de Dios en Cristo, o de Cristo que es Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo, Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hermano, Jesucristo es Jehová, porque Jesucristo es Dios. Y entonces, quiero que pienses una cosa. Quiero que sigas conmigo en la idea. Si yo hubiese sido Daniel, en mi corazón estaría sintiendo gozo, gratitud, regocijo, esperanza. Porque lo que Dios está determinando sobre mi pueblo, aunque yo no lo voy a ver, es algo bueno. Porque un día iba a venir algo, hermanos, algo bueno, muy bueno. Jehová le está diciendo, yo voy a estar en medio de ustedes. Y cuando eso pase, cuando llegue la justicia perdurable, le dice Dios a su profeta, va a ocurrir una segunda cosa o una quinta cosa según como hayas numerado. Dice, voy a sellar, o se va a sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa esta idea de sellar la visión y la profecía? Hermanos, ¿por qué yo hoy necesito, o más bien va de nuevo, ¿por qué nosotros hoy necesitamos venir al templo, reunirnos en la iglesia o con la iglesia y que alguien nos predique? ¿Por qué hoy necesitamos venir al templo, reunirnos con la iglesia para que alguien nos predique y nos enseñe la palabra de Dios, nos guíe hacia Cristo? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque Cristo no está con nosotros.
Pero un día cuando Cristo venga al mundo, Él ya no va a necesitar intermediarios. Entiéndase, quien dé a conocer su palabra, heraldos, predicadores. Y en este sentido es correcto el término, dar visiones, dar revelaciones. Por eso dice sellar la visión de la profecía. Ya no va a necesitar. En ese momento Dios hablaba a su pueblo a través de sus profetas, a través de aquellos hombres que daban a conocer su voluntad. Pero le dice también, esto que tú estás haciendo ahorita, cuando ocurra todo esto y llegue la justicia perdurable, ya no lo vas a necesitar. Porque hermanos, ¿para qué necesitamos a alguien que nos dé a conocer la palabra de Cristo si Cristo va a estar allí? Esa justicia perdurable. ¿Sí me explico? 6. Ungir al santo de los santos. Esta expresión, hermanos, parece hablar de una persona, pero no habla de una persona, habla de un lugar muy especial. Por eso se le llama Kodesh Kadashim en hebreo, un lugar especial, un lugar santo, santidad de santidades, y describe más que una persona, un lugar donde la santidad o la Shekinah o la presencia de Dios está. ¿Qué es, hermanos? ¿O qué era en aquel tiempo? Israel, el templo. El templo es el símbolo de identidad, o era el símbolo de identidad del pueblo de Israel. Dentro de las cosas que hoy Israel más desea, ¿cuál es? Poder recuperar esa parte de su tierra donde se encuentra la mezquita de Omar, de la cual hablaré también más adelante, porque allí está las ruinas del templo y ellos quieren levantar el templo. La siguiente semana voy a hablar acerca de lo importante que es el templo en la historia y de cuántos templos ha habido en la historia y cuántos templos hablan todavía. Pero quiero mencionar algo que voy a comentar en el siguiente punto. ¿Por qué habla de ungir al santo de los santos? Porque un día el Señor vendrá. Lo que está diciendo es, se va a levantar este lugar. Hoy está derrumbado. Pero en la 70ª semana de Daniel, hermanos, ocurre algo. El anticristo va a entrar a un templo que se va a levantar, lo va a profanar. Sin embargo, cuando Jesucristo venga y ese templo esté derribado y se levante de nuevo, Él va a llenarlo con su presencia. Vayan conmigo al libro de Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, versículos 1 al 7. Si fuera posible, ¿por qué no conectan los ventiladores, hermanos? Se está sintiendo un poquito de calor y ya veo varios hermanos acalorados, así que eso va a permitir que sea un poco más cómoda la estancia. Hermanos, ¿han leído el libro de Ezequiel? ¿No es cierto que es un libro un poquito complicado? Leer Isaías y Ezequiel sin conocer el contenido, el contexto, incluso Jeremías, hermanos, es de esos libros que uno cuando los lee desearía que acabaran más rápido, porque es un poquito difícil de entender, honestamente, hermanos. Pero si tú lo has leído con calma, te habrás dado cuenta que el libro de Ezequiel, entre el 40 y el 44, describe el templo futuro que se va a levantar en la tierra cuando Jesucristo venga, y es una descripción tan bonita que se dan detalles. Si tú eres arquitecto, incluso quizás ingeniero, podrías en tu mente proyectar el plano. Hoy en día hay quien ya lo ha hecho, hay maquetas ya elaboradas con base en las instrucciones que se están dando aquí en la Biblia, en Ezequiel. Y Ezequiel lo que está diciendo es que un día ese templo va a ser levantado y va a ser ungido con la presencia misma de Jesucristo, de la justicia perdurable. Quiero que veas cómo lo anuncia Ezequiel capítulo 43, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: me llevó luego a la puerta que miraba al oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad,
Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y yo oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Hermanos, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, a Ezequiel se le revela una cosa. Para aquellos que no están familiarizados en la Biblia, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, desde que salió de la cautividad en Egipto, Dios le ordenó a través de Moisés levantar una carpa grande que llamó tabernáculo. Ese tabernáculo contenía dos grandes divisiones: la división frontal, que era el lugar santo, y la división del fondo, que era el lugar santísimo, donde la gloria de Dios descendió y llenó allí su presencia con su presencia. El arca del testimonio, o el arca del pacto. Debido a la rebelión del pueblo de Israel, hermanos, la gloria de Dios se fue, y a Ezequiel se le reveló que esa gloria se aparta, se levanta, como diciéndole al pueblo: necesito que me obedezcan porque yo no puedo tener comunión con ustedes. Se coloca en la puerta del tabernáculo, se coloca al oriente en el monte de los olivos, y entre más Dios le mostraba al pueblo que se iba alejando de ellos, porque en realidad quienes se alejaban eran ellos y su presencia no podía estar allí, ellos siguen en su rebeldía. Ezequiel ve como la gloria de Jehová, la gloria de Dios, se va desde el monte de los olivos. Pero después se le dice a Ezequiel, hermanos, que un día futuro, en aquellos tiempos, cuando se levante de nuevo el templo, la gloria va a volver en una persona, que Dios mismo dice: yo voy a ir y voy a posar mis pies y voy a entrar a ese lugar, lo voy a ungir con mi presencia. Lo que se le está diciendo a Daniel cuando dice que va a ungir ese lugar es porque Cristo, la justicia perdurable, va a entrar en persona, hermanos, a ese lugar. ¿Te has preguntado por qué Jesús estaba en el monte de los olivos cuando se fue, y por qué va a volver al monte de los olivos? Por esto. Porque la gloria de Dios se fue desde allí y Él va a volver. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Es decir, Dios va a restaurar por su voluntad, por su misericordia, la relación que tenía con su pueblo, porque Dios ama a su pueblo y Dios nunca va a abandonar a su pueblo, aunque este pueblo esté en rebeldía y en rebelión. Siempre va a tomar la iniciativa de hacerlo conducente para que ese pueblo voltee sus ojos y lo vea. Atención, hermano, Dios en su misericordia, aunque el pueblo fue rebelde, Él determinó enviar a ese Mesías que moriría en la cruz por los pecados para que fueran expiados y ellos tuvieran la oportunidad de volver con Él y tener comunión. Y Él dice: esto va tan en serio que mi gloria vuelve a estar con ustedes. Esto es hermoso, porque cuando nosotros como hijos de Dios, muchas veces, aunque rebeldes, vamos por un camino así, el Señor también siempre estaba tomando la iniciativa de buscarnos, de decirnos: oye, vuelve al camino. Por eso es que la segunda cosa es que cómo afectó, cómo influyó en el pueblo positivamente a través del juicio. Positivamente a través de juicio. Dicen los versículos 26 y 27: y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es completamente distinto a lo que Daniel venía escuchando, hermanos. Muy diferente. ¿Se dieron cuenta? Daniel está escuchando bendición, 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 bendición,
bendición sobre tu pueblo. Y entonces el corazón también se va llenando de gozo, se va llenando de alegría. Está diciendo, Señor, gracias, porque mi amado pueblo un día se va a restaurar y va a ser apartado del mundo y te va a seguir. Pero el ángel, entiendas que Dios le dice, sí, pero esto no va a ocurrir sin que antes este pueblo todavía viva un largo periodo de guerras y devastaciones. Sí, pero no va a ocurrir sin que antes vivan un largo periodo de guerras y devastaciones. Vamos a examinar un poquito la historia, que tú puedes probar también allí en los libros de historia o en todas las herramientas que hay hoy a la mano. Si examinamos la historia, hermanos, tal como el ángel Gabriel lo dijo, un tiempo después de que le fue arrancada la vida a Jesucristo, hermanos, el Mesías que vino a expiar los pecados, dice la palabra de Dios que un líder romano llamado Tito, quien en ese momento se convirtió en un tipo del anticristo, se levantó en el año 70 y destruyó completamente la ciudad y el santuario. Incluso, si tú y yo hemos leído la Biblia, el propio Señor Jesucristo había profetizado eso también. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Porque el versículo 27 dice, el versículo 26 le está diciendo el ángel al Señor que después de que se quite la vida al Mesías, viene un príncipe y va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Por qué ocurrió la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermanos? ¿Porque los romanos eran muy malos? No. Porque Dios ya lo había determinado con anticipación. Ya lo había anunciado a su pueblo. Dice Jesucristo en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, para exhibirle algo que tiene que ser mirado, los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, además del anuncio, hermanos, de la nueva desolación de la ciudad y del templo, a Daniel se le profetiza algo. A ver, espero no revolverlos, hermanos. Los apóstoles están con Jesús. Herodes remodeló el templo de una manera que dicen los historiadores que debió de haber sido una cosa impresionante, bellísima. Los judíos, entre ellos los apóstoles, se sacaban de su templo, van con Jesús. El Señor, espera, mira, tienes que ver esto, de lo hermoso de la construcción. Y el Señor les dice, ustedes ven esto, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. No es que Jesús esté determinando en ese momento, él lo había determinado con anticipación. ¿Por qué? Porque en Daniel se le había dicho, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué significa eso, hermanos? Hasta el fin de la guerra. Que hasta el final de los tiempos iba a haber devastación. Hoy estamos en el año 2016 y el pueblo de Israel no ve el día y no ve la hora en que encuentre paz, hermanos. Todos los días tú puedes encender tu televisor, entrar a las redes sociales, comprar el periódico si tú gustas, y yo te puedo asegurar que tú vas a encontrar una noticia de Israel. El pueblo está en constante guerra, en constante pleito, en constantes situaciones, hermanos terribles. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo va a acabar esto? ¿O por qué es así? Porque Dios así lo había tocado, así lo había determinado. Porque a través de estos juicios, Dios, el Señor, está buscando algo. Está buscando que su pueblo, ¿qué haga, hermanos? ¿Pero hace eso el pueblo? No lo hace. Lo hizo a través de las bendiciones, no lo hicieron. Lo está haciendo a través de los juicios. Y sin embargo, esos juicios, hermanos, van a traer en un futuro algo bueno.
Y entonces, volviendo a Daniel, se le dice que algo va a ocurrir. Si ustedes ven de nuevo, hermanos, el versículo 27, le dice algo. Dice, y por otra semana. Hasta ahorita, hermanos, históricamente de las 70 semanas se han cumplido ¿cuántas? Hermanos, 69. 7 semanas y 62 semanas. La semana 69, ¿cuándo se terminó, hermanos? Cuando Jesucristo vino. Y en ese momento el reloj de Dios se detuvo. Hay lo que yo llamé en aquel momento, lo vamos a ver después en un esquema, un paréntesis, un periodo parentético. Pero faltaba una semana. Y también, como buen profeta de Dios, como buen estudiante de la Escritura, seguramente se habrá preguntado en su corazón, pero falta una semana, Señor. Y dice el ángel, ¿quieres saber qué va a pasar en esa otra semana? Te lo voy a decir. Quiero que veamos una cosa, hermanos. A través de la Biblia y a través de la historia, muchas de las profecías futuras o escatológicas fueron prefiguradamente cumplidas. ¿Por qué digo prefiguradamente cumplidas? Porque en pequeñas proporciones se fueron cumpliendo a través de la historia como tipos, como imágenes, como ilustraciones futuras de lo que vendría sobre el pueblo, para que el pueblo fuera relacionando esos acontecimientos como producto o como obra, hermanos, de la mano de Dios. Así como ese hombre, hermanos, llamado Tito, va a Jerusalén, destruye el templo, la ciudad, y hace sacrificios horribles de los que hablaré más tarde. Dice el Señor, en un futuro otro líder se va a levantar y va a hacer algunas cosas que yo voy a referir, hermanos, a continuación. La primera dice, y por otra semana confirmará el pacto con ellos. La palabra confirmar que está utilizando el profeta Daniel cuando escribe, hermanos, el libro que estamos estudiando nosotros, usa una palabra hebrea, gabar, que significa no confirmar en el sentido de, a lo mejor yo me quiero de ver con Giovanni en la semana y le digo, oye Giovanni, te quiero confirmar que nos vamos a ver. Entonces sí, hermano Germán, claro que sí. Es algo voluntario, quedamos de vernos, voluntariamente le hago, pero quiero confirmarle a ver si va a ver. ¿Sí me explico? Pero la palabra confirmar en hebreo aquí da la idea de obligar. Dice Dios, en un futuro se va a levantar un líder que va a obligar a tu pueblo que a través de la fuerza, que por la fuerza va a establecer un pacto con ellos. Y ellos lo van a firmar porque además van a creer que Él es el Mesías que estaban esperando. Él les va a convencer que es el Mesías que estaban esperando, pero en realidad es el anticristo. Ahora, si tú has venido, si has sido constante a las predicaciones de escatología, tiene la batalla del Salmo 83, que estudiamos con Ezequiel 38 y 39, la invasión de Gog y Magog. Esta ocurre posteriormente al arrebatamiento de los creyentes, pero la invasión de Gog sobre Israel prende los focos para decir en cualquier momento la guerra puede estallar de nuevo, y entonces se levanta un líder que dice, oye, yo puedo calmar las cosas en el mundo y traer paz. Y aunque lo hace a la fuerza, el pueblo de Israel cree, porque lo vamos a ver cuando hable yo del anticristo, que tiene poderes milagrosos. Ese es el Mesías que estábamos esperando, y firma un pacto con él. Hermanos, miren al frente, por favor, otra vez. Estoy tratando de usar esquemas para que nuestra cabecita quede un poquito mejor. Ahora hice un esquema en el que ya no uso los acontecimientos, sino las semanas, para que veamos que las semanas contienen todos los acontecimientos escatológicos. Es una línea del tiempo, por eso está determinada la fecha. Sí, en algún momento las semanas que se le está revelando al profeta Daniel empiezan 7 semanas, 62 semanas,
que termina con el sacrificio de Cristo. Hay un tiempo indeterminado, no sabemos cuánto, por eso el signo de interrogación. Hoy estamos en el año 2016, no sabemos qué tiempo falta, pero entre la semana 69, es decir, los primeros 483 años y la última semana, ese periodo indeterminado de tiempo ya lleva 2000 años. Ese paréntesis que se abrió ya lleva 2000 años. Esto es importante. Le dice Dios a Daniel, y por otra semana, no le dice de manera inmediata, le dice lo que va a ocurrir en esta semana. Y cuando esta semana ocurra, dice en esta semana de años, dice un líder se va a levantar y va a firmar un pacto. Nos va a obligar a firmar acuerdo de Israel, un pacto. Después hablaremos de eso, hermanos, en otra predicación. 2, dice, pero a la mitad. Dice, pero a la mitad, es decir, si las semanas de 7 años, a los 3 años y medio, este hombre que firma un pacto, te voy a ayudar, te voy a proteger, te voy a cuidar, conmigo estás bien, va a romper el pacto, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haya sacrificio y ofrenda, ¿qué tiene que haber primero? ¿Quién va a lograr lo que Israel desea hoy en día, que es el anticristo? ¿Se va a levantar? ¿Cuándo se va a levantar ese templo, hermanos? Cuando haya empezado ya la semana 70. En algún momento de los primeros 3 años y medio se va a levantar. Pero, hermanos, ¿qué va a hacer el anticristo? Le va a decir al pueblo, ¿sabes qué? Nada más que este templo no es para adorar a Dios, es para adorar a mí. Y entonces él va a empezar una cruel persecución contra quien no lo adora. Y es aquí donde va a aparecer, hermanos, el sellamiento del 666, del cual hablaremos más adelante. 3. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, llama tu atención a la palabra abominaciones. Después, con la muchedumbre, muchas abominaciones, vendrá el desolador. Hermanos, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, sus discípulos, como todo ser humano inquieto por el futuro, por saber, Señor, y esto, cómo va a ocurrir, cuánto, cómo, a qué horas, de qué manera, le dice el Señor, ¿qué señal habrá de tu venida en el final de los tiempos? ¿Cómo sabemos, Señor, que eso va a pasar? Y entonces Jesucristo les da una respuesta con base en lo que Daniel había dicho. Lo voy a leer, por favor, escúchame. Te voy a leer para ti que tomas nota, Mateo 24, 15 al 26. Por favor, escúchalo. Yo preferiría que lo escucharas. Te voy a leer 24, 15 al 26. Ahora, si lo quieres buscar, adelante, pero voy a empezar a leerlo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hermano, llama la atención al frente, porque Daniel no es un hombre que se sacó de la manga las visiones o las revelaciones. Hoy en día la gente dice que yo no puedo creer en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y cómo sé que es verdad? Te voy a decir una cosa. Aún el hombre de ciencia, el hombre más inteligente que puede existir hoy en día, no tiene ninguna autoridad para decir si la Biblia es falsa o es verdadera. El único que tiene esa autoridad es Cristo. Y cuando Cristo vino, porque Él es Dios y lo conoce todo, y no tenía necesidad de que nadie le revelara nada, Él usa la Escritura, las profecías por sus profetas, como fuente de enseñanza, e implícitamente validando las palabras que ellos dieron como palabra de quién. ¿Sí me explico? Es algo muy interesante. El Señor no inventó algo nuevo, no tuvo que sacarse otra cosa, no. Casi la pregunta es, ¿por qué me preguntan eso? Ustedes saben. No, Señor, no sabemos. Pues lean la Biblia. No sé, a veces nos pasa eso, ¿no? En otra ocasión a Jesús le preguntan, y dice Jesús, vamos a hacer una cosa. Estudien las Escrituras.
Porque los cristianos a veces somos, hermanos, pasan los años y seguimos haciendo las mismas preguntas elementales. Lo mismo, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué me sigues preguntando lo mismo? Ya tienes tanto tiempo en el Señor. ¿No sabes eso? Y a veces uno quisiera, bueno, yo nunca lo he dicho en mi vida, pero en la Biblia. Y el Señor dice, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Es decir, ojo, cuando ustedes vean que está ocurriendo lo que Daniel está diciendo, tienen que tener cuidado, porque va a ser un tiempo, atención al frente, hermanos, de tribulación, porque va a ser un tiempo difícil, porque este anticristo, el supuesto pacto de protección, ¿qué crees? Que lo va a romper. Y el templo que levantó, ¿qué crees? Que no es para adorarme a mí, es para adorarlo a él. Y si no lo haces, ¿qué crees? Vas a ser perseguido. Tanto que vas a tener que vivir huyendo. Así que cuando el judío se arrepienta, y aunque voy a usar una predicación especial para esto, y lo haga sinceramente, le va a costar algo. Y afortunada o lamentablemente no nos cuesta ni a ti ni a mí, que es la persecución. Y digo afortunadamente porque no sé cuántos sabríamos aquí que cuento desde mí. Y digo lamentablemente porque las mejores épocas en la historia cristiana han sido las persecuciones, hermanos. Hay predicadores que se han atrevido a decir que cuánta falta nos hace una persecución hoy en día a los cristianos, hermanos, para demostrar realmente de qué estamos hechos, pero no es mi punto de vista, pero tampoco creo que sea inapropiado. Vuelvo a la lectura. Entonces dice el versículo 16, los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Hermanos, ¿se acuerdan que yo les decía? Miren, hermanos, pastor, ¿verdad que ya estamos en los últimos tiempos? Porque si supo del temblor como en Italia, en la semana tembló, hermanos, oremos por los italianos. Oremos por eso. ¿Verdad que ya estamos en los últimos tiempos? Porque vean las guerras. No, hermano, no son los últimos tiempos. No, sí. Yo me da, lo confieso, coraje cuando predicadores pasan esos momentos y se levantan en predicaciones y ya el Señor está a la puerta y porque estamos en los últimos tiempos y porque ya estamos viviendo. No es cierto. Porque lo que Jesús le dice, cuando eso venga, va a ser algo inigualable, terrible. Joven, señorita, varones, adultos, todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, yo te invito a que tú lo aceptes hoy. Porque si hoy fuese el rapto, nos iríamos con Jesús y tú te quedarías en vivir esos tiempos de tribulación horribles. Dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Este pasaje no habla de salvación, habla de vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, va a ser muy fuerte, pero es un tiempo determinado. Porque si se extendiera por tiempo indeterminado, todos morirían. Y Dios no busca eso. Eso es lo que significa ese verso. Dice el 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no seáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Está hablando de su pueblo. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. En ese momento nosotros ya no estamos aquí. Jesucristo dijo a sus discípulos una cosa. ¿Cuál es? La historia va a volver a repetirse, pero se va a repetir con mayores
qué? Esto de la abominación desoladora ha ocurrido ya en la historia, ¿verdad, hermanos? Sí. Yo no sé si tú lo sepas, pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo parentético de 400 años que se conoce como el periodo intertestamental. Durante 400 años no hubo revelación de Dios para con el pueblo de Israel, como un preludio silencioso para que el pueblo de Israel deseara saber de su Dios y se preparara para la venida de Jesucristo. En ese periodo de 400 años ocurrió algo en el año 167 a.C. Un hombre, un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes, conquista Jerusalén y erige un altar a Júpiter sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo, hermanos. Y también profanó el lugar sacrificando una puerca, hermanos, sobre el altar del templo de Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Ese lugar santo fue profanado de esta manera. Lo que Daniel y lo que Jesucristo, lo que Daniel dice y lo que Jesucristo ratifica es que en un futuro y por otra semana, es decir, durante esta semana, otra abominación, pero mayor, mayúscula, iba a ocurrir, hermanos, en el templo judío en Jerusalén, cuando el anticristo mismo entre y se siente en el lugar que le pertenece a Dios, buscando la adoración para sí mismo. Incluso Apocalipsis dice que el anticristo va a mandar a hacer una estatua de sí mismo para que se le adore. Les voy a leer Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, mientras el anticristo, que tiene la herida de espada y vivir. La cuarta cosa que se le dice a Daniel, recuerden que Dios quiere impactar a su pueblo positivamente a través de bendiciones, pero también a través de juicios. Porque cuando Dios, hermanos, decide juzgarnos o castigarnos por nuestros pecados o nuestra rebelión, Él no está buscando nuestra destrucción. Ezequiel dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, no. Él quiere que los hombres se arrepientan. Jesucristo mismo dice, Él quiere que los hombres se arrepientan. Hace rato el hermano Germán hacía una pregunta, decía que en Lucas, la referencia cuando Zacarías habla de que se ha levantado un salvador para el pueblo de Israel, él decía, ¿verdad? que por qué nada más Israel y no el mundo. Yo le contestaba al hermano, ¿verdad? Que la referencia no es en ese momento que está excluyendo al mundo. Está diciendo, Dios prometió un salvador y aquí está. Y ese salvador que allí estaba crece y dice a qué viene, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí se dan cuenta? Pues que viene a Israel porque Dios ha determinado que ese pueblo sea su pueblo. Pero si hubiera determinado que fuera México, pues entonces habría nacido en México y hubiera sido mexicano. Pero ¿a qué habría venido, hermanos? A salvar al mundo. ¿Sí me estoy explicando? Y ese salvador del mundo, ama al mundo. Y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, ya sea guiándolos a través de bendiciones o guiándolos a través de, hermanos, Jesús. Y la cuarta cosa que se le revela a Daniel, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él, es sobre él. Hermano, por favor, trata de imaginarte en tu cabecita esto y trae a tu mente, viaja a través de la historia y trata de ver a Daniel, un anciano ya de entre 84, 85, 90 años. Trata de imaginar en tu cabecita ese anciano allí, no sé, postrado, de rodillas, orando a Dios y recibiendo estas revelaciones. Primero que nada, gozándose, alegrándose por las bendiciones y de repente sabiendo que, pero no sin antes vengan estos juicios,
Y yo me imagino a Daniel, ¿verdad?, preocupado y escuchando las palabras del ángel y todo esto que viene sobre su pueblo y sabiendo que este desolador, este líder se va a levantar, va a haber persecución, una gran tribulación, y de repente se le dice, hasta que venga la consumación. Miren al frente, hermanos. Compré un lienzo de dedo y corté un trozo que yo voy a designar para una prenda de vestido. ¿Recuerdan? Sí. Dios tiene, según Hebreos 1, determinado el lienzo de las edades y de la historia y ha cortado específicamente según sus propósitos los tiempos. Así que el tiempo que le está diciendo a Daniel tiene un principio determinado por él y tiene un final determinado por quién. ¿Por qué, hermanos? Porque ni el mundo ni la historia humana han perdido ni perderán jamás el rumbo. Dios ha determinado el fin del anticristo. El destructor será completamente destruido. Por su poder, Dios, quien ha cortado los tiempos, destruirá finalmente a aquel que lo ofendió y maltrató, hermanos, a su pueblo. Porque Daniel escucha, esto va a ocurrir hasta que ese mismo desolador sea desolado, sea destruido. Y entonces en ese momento yo imagino a Daniel siendo consolado. Entonces ese periodo de prueba va a terminar. Sí. ¿Y de qué manera va a terminar? Con la destrucción del desolador. Hasta que las mismas desolaciones lo desolen a él y lo destruyan. Hablaremos de eso cuando hable específicamente del anticristo, hermanos. El punto que quiero dejar claro en esta mañana, en este punto, es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Dios es vencedor. Y el diablo está vencido. Él sabe perfectamente. Él sabe perfectamente que por muchos esfuerzos que haga por detener o por frustrar los planes de Dios no puede. Y sabe perfectamente que sus seguidores, el anticristo, la bestia de la cual hablaré más adelante, hermanos, tienen un fin determinado. ¿Y sabes cómo se fin? Con desolación. Porque van a ser lanzados vivos al agua del fuego. Porque ellos han determinado seguir un camino del cual han determinado también no arrepentirse, y en virtud de su determinación ellos serán lanzados, hermanos, a ese lugar. Y pues puedo imaginarme a Daniel, hermanos, aquel anciano, al final de recibir esta revelación, él se quedó tranquilo, porque su pueblo finalmente sería restaurado, los enemigos serían vencidos y Dios cumpliría sus planes. Conclusión, hermanos. ¿Qué va a pasar con la historia humana? La historia humana, hermanos, sigue su curso. La historia humana va a seguir su curso. Cada evento predicho, determinado por Dios, va a ocurrir en el tiempo establecido por Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, y los cristianos tenemos que entender una cosa. Hermano, por favor, mira al frente. Tú y yo tenemos que entender una cosa. Estamos del lado del vencedor. No nos hemos equivocado. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Hace unos días, hermanos, mi esposa me planteó una pregunta. Nunca me la había planteado y de hecho no le pregunté por qué me la hizo, pero bueno, sí sé y tuyo por qué. Porque estuvo en una reunión con la esposa de pastores y había algunas cosas, pero me decía, oye, Germán, ¿te quieres hacer una pregunta? Y yo decía, sí, dime. Si hoy, con lo que tú conoces y has vivido en el ministerio, tuvieras que tomar de nuevo la decisión de dejar lo que dejaste para ser pastor, ¿lo harías? Lo que sí. Por supuesto. Porque tomé la mejor decisión de mi vida, sería Cristo. ¿Sabes, hermano? A veces las personas nos preguntamos si no estaremos equivocados. ¿No estaré perdiendo el tiempo? ¿Qué tal si nos engañaran? ¿Qué tal si Freud tenía razón? ¿Qué tal si Darwin tenía razón? ¿Qué tal si
aquel filósofo que terminó volviéndose loco y dijo: Dios está muerto. ¿Sabes? Hermano, Dios no miente, estamos del lado del vencedor. No nos hemos equivocado, vamos por buen camino. Necesitamos seguir a Cristo. Necesitamos regocijarnos con Él, regocijarnos en Él, regocijarnos por sus planes, porque lo que nos espera es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Pero mientras eso ocurra, tú y yo no solamente tenemos que regocijarnos, hermano. Mientras eso ocurra, tú y yo no solamente tenemos que regocijarnos y cantarle a Dios. Mientras eso ocurra, lo que tú y yo tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Porque hay muchos que están yendo al infierno, a un lugar de condenación eterna, porque viven en la ignorancia de Cristo, y tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es predicar de Cristo. Lo que tenemos que hacer es que el pecado no reine en nuestro cuerpo, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, sino que tenemos que hacer lo que Dios le dice a Daniel que un día va a hacer con su pueblo, que es transformado de tal manera que ya no van a seguir el pecado, sino lo van a seguir a Él. Y entonces nosotros, hermanos, hoy es un buen día, para sentarme, para hablar con Dios, para examinar mi vida y decirle, como decía David: examino, Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino de la vida. Dice David: Señor, tú conoces mi vida y sabes por dónde voy. Y si voy por mal camino, entonces llévame por el camino que es. La escatología solamente sirve para una cosa, hermanos: para recordarnos que Dios tiene el control de todo. Que Dios es vencedor. Somos vencedores por medio de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. ¿Hay alguna pregunta?